¿Qué tal? En este video vamos a continuar haciendo nuestro compilador y estamos ya que terminamos la etapa de análisis semántico y vamos a dar inicio a la parte de traducción de código. Para eso vamos a empezar creando una clase que se va a llamar traductor. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta forma? Para tratar de ensuciar lo menos posible el código de JavaCC. Entonces voy a crear una nueva clase y le voy a poner traductor. Muy bien. Nosotros vimos que existe un objeto que permite escribir en un archivo que es de tipo, que es un objeto tipo PrimeWriter. Entonces vamos a agregar ese objeto PrimeWriter. Entonces pongo PrimeWriter, ¿sí? Lo voy a declarar como privado, ¿sí? Private, ¿sí? Y le voy a poner de nombre salida, punto y coma. Y es bien importante, importo java.io.printWriter. Ahora sí. Y bueno, algo bien importante es que esto pues debemos de tener un constructor. Y lo que va a tener el constructor es un archivo de entrada. ¿Por qué un archivo de entrada? Porque nosotros tenemos, como sabemos, el traductor lo que se encarga es de recibir una fuente y generar una salida. Entonces yo voy a crear un constructor, ¿sí? Que se llame public traductor. Y este traductor, ¿sí? Va a recibir un objeto de tipo file. Y este objeto de tipo file, ¿sí? Se va a llamar archivo entrada. Abrimos llaves, ¿sí? Y listo. ¿Y qué nos faltaría? Importar la clase file. Entonces, import java.io.file. Entonces ya tenemos importada la clase file. Y bueno, esto va a tratar de crear un archivo. Y ese archivo lo vamos a llamar como archivo salida. Y bueno, yo voy a tener un objeto de tipo file archivo salida, ¿sí? Y este archivo salida será igual, ¿sí? Y recuerden que nosotros vimos que tenemos una extensión y necesitamos convertir ese archivo a otra extensión. Entonces, conocemos que gracias a los métodos que tiene la clase file podemos eliminar esas, la extensión y agregarle la de nosotros. Entonces, voy a crear una función que sea estática que se va a llamar getArchivoSalida. Y esa función todavía no existe. Entonces voy a empezar creándola. Entonces voy a poner private static, ¿sí? Esto nos va a devolver un archivo porque noten que yo lo estoy asignando en un objeto de tipo file. Y le vamos a llamar getArchivoSalida. Y bueno, nosotros necesitamos, le dejo abrir la llave, ¿sí? Y vamos a devolver. Y esto debe de recibir el archivo de entrada que estamos recibiendo. Entonces también recibe un archivo, un objeto de tipo file, ¿sí? Que se va a llamar archivo entrada. Entonces ya vamos armando nuestro método y aquí vamos a poner archivo entrada. Esto nos tiene que retornar un nuevo archivo, new file. De momento lo voy a dejar así, ¿sí? Porque necesitamos indicarle el nombre del archivo, pero sabemos que eso nos va a retornar un archivo. Entonces nosotros vamos a obtener el nombre del archivo, ¿sí? Entonces tenemos un string, se va a llamar nombre origen, ¿sí? Y este será igual a archivo entrada.getName. También tenemos un string que le vamos a llamar directorio, que es donde vive nuestro archivo. Entonces vamos a decir directorio es igual a archivo.getParentName. Y el objeto se llama archivo entrada. Entonces, ya nosotros tenemos, disculpen, aquí nada más era getParent. Tenemos el directorio donde vive el archivo y el nombre del archivo origen, ¿vale?
Y bueno, vamos a poner el nombre del archivo salida, nombre salida. Y esto de momento lo vamos a dejar como una cadena vacía. Y al igual que como lo estuvimos manejando, vamos a crear un for, ¿sí? Que va a ir de i igual a 0 mientras i sea menor que nombre origen.leng, y la i la vamos a estar incrementando en 1. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí nuestro nombre origen, ¿sí? Y bueno, sabemos que si el nombre origen.charat en la posición i es igual a un punto, entonces en esos momentos que nuestro ciclo se rompa. Entonces invocamos el break. Si no, simplemente concatenamos el nombre de salida, ¿sí? Más lo que tiene nombre origen en la posición charat y en la posición i. Ya con eso ya tenemos el nombre de salida. Sin embargo, necesitamos pasarle toda la ruta a nuestro archivo. Entonces yo voy a poner aquí New File y le voy a decir que va a ser el directorio, ¿sí? Más diagonal invertida, porque estamos en Windows, diagonal, ¿sí? Más el nombre salida, más la extensión. En este caso yo le voy a poner .cpp, porque nuestro código se va a generar en lenguaje C++. Entonces ya tenemos lo que es la extensión de nuestro archivo. Y ahora sí, vamos a proceder a crear el objeto printWriter. Entonces yo voy a tener por aquí try, ¿sí? Y le voy a decir salida es igual a new printWriter. Y esto será igual a ¿qué? Bueno, a lo que ¿qué es lo que le vamos a pasar de parámetro? Archivo salida. Y aquí me dice que no existe archivo salida. Y esto lo voy a atrapar porque me puede generar una excepción de tipo file not found exception. Y le voy a poner fnfe. Si el archivo no existe, bueno, que imprima el error, ¿no? System.error.println y le ponemos el fnfe.getMessage. Y bueno, al igual que nosotros necesitamos importar, que en este caso ya lo agrego de manera automática el IDE, la clase FileNotFoundException, que también vive dentro de IO. Entonces ya tenemos el printWriter y ya tenemos lo que es inicializado el objeto llamado salida. Ahora bien, vamos a crear un método que se llame inicializa o iniciar archivo. Entonces yo voy a poner por acá public void iniciar archivo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a estar imprimiendo aquí? Pues las cabeceras que tiene nuestro programa en lenguaje C. Entonces sabemos que vamos a de C++, perdón, sabemos que necesitamos un salida.println y le vamos a decir gatito include, ¿sí? Y le vamos a poner iostream. Esta línea no lleva punto y coma. También vamos a utilizar el nombre de espacio, ¿sí? Que se llama estándar o std. Entonces salida.println, ¿sí? Using namespace, ¿sí? std. Punto. En este caso, pues vamos a dejarlo de esta forma. Sin embargo, sabemos que no es necesario agregar todo el nombre de espacio de estándar
porque pues a lo mejor solamente vamos a utilizar en este caso el método sin y el método count. Entonces yo voy a dejar, de momento lo voy a dejar así. Y bueno, también tengo que poner salida.println, ¿sí? Int main, no le voy a mandar las cosas que recibe, ¿sí? Que podemos hacer que reciba para que se tenga parámetros de esa consola. Y finalmente abro la llave. Entonces voy a agregar la llave y listo. Ya tengo el iniciar archivo. También voy a crear un método que se llame cerrar archivo. ¿Sí? Entonces yo voy a poner public void cerrar archivo. ¿Y qué es lo que va a recibir este método? Este método va a recibir, salida.println, ¿sí? Y lo primero que vamos a poner es el famoso return 0. Punto y coma, no hay que olvidarnos del punto y coma. Punto y coma de este lado. Y también salida.println, la llave que cierra. Muy bien. Nosotros dentro de nuestro lenguaje C tenemos una forma de declarar variables, ¿sí? Y la manera en que lo hacemos en nuestro lenguaje es diferente. Pareciera que son iguales, sin embargo tenemos un pequeño detalle. Cuando nosotros declaramos un string, en C necesitamos indicarle el tamaño del arreglo de carácter que va a guardar ese string. Entonces yo voy a crear forzosamente una función que me permita declarar variables. Y bueno, void genera variables, le voy a poner así. Y este método que va a generar la variable, ¿sí? O va a declarar la variable, va a recibir un objeto que ya tenemos que se llama variable y le vamos a poner de nombre v, de momento. ¿Sí? Y bueno, yo voy a crear un string que se va a llamar línea y será vacía, ¿sí? Porque nosotros al final vamos a imprimir una línea y vamos a empezar a preguntar si el tipo de dato que yo estoy recibiendo, punto equals, ¿sí? Es igual a un entero, ¿sale? Entonces, yo voy a hacer que línea sea igual a int, ¿sí? Más la variable .getID, ¿sí? Punto y coma. Y bueno, también, ¿qué pasaría si es de tipo decimal? Porque nosotros tenemos una función de tipo decimal, un tipo de dato, perdón, decimal. Entonces tenemos get tipo dato, ¿sí? Punto equals, y le vamos a pasar el objeto, bueno, el valor que sería decimal. Entonces aquí vamos a imprimir línea es igual a float más b.getID. Entonces ya tenemos esa declaración. Sin embargo, si no es ni entero ni decimal, significa que es una cadena. Entonces, si no, nosotros vamos a decir que la línea será igual a char, ¿sí? Más lo que tiene b.getID, ¿sí? Más, yo le voy a poner un valor grande a mis cadenas. Yo le voy a decir que todas mis cadenas van a tener un valor de 255 caracteres, ¿sí? Podemos poner menos, pero después el usuario puede emocionarse y puede quedar muy grande el string. Entonces yo lo voy a dejar así. Y finalmente voy a hacer una salida punto print. No voy a hacer un print line, es decir, no va a ser salto de línea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros declaramos variables en nuestro lenguaje, necesitamos forzosamente indicarle indicarle el valor que tiene dicha variable. Entonces, en este caso, no se lo vamos a indicar. Y yo voy a poner print y le voy a decir que imprima la línea. Ya tenemos definida la línea, ¿sí? Y bueno, algo que también vamos a necesitar es crear un método que nos permite imprimir un elemento. Entonces yo voy a poner por acá public void, ¿sí?
genera elemento. Y le voy a poner de valor, perdón, o de argumento, un elemento. Entonces lo que va a hacer esto simplemente será una salida.print. No, nuevamente no lo voy a hacer salida, salto de línea, ¿sí? Y vamos a agregarle print elemento. Eso es lo que va a imprimir. Y finalmente vamos a agregar lo que es un método para imprimir. Ojo, ¿por qué vamos a agregar el de imprimir? Porque también cuando nosotros vamos a generar un método que imprima valores enteros y otro que imprima valores string. Entonces yo voy a obtener un método que imprima, entonces este le voy a decir public void genera sin, que es la función con la que nosotros podemos generar la lectura de archivo. Entonces yo tengo genera sin y bueno, dentro de aquí voy a poner lo que es nuevamente una línea igual a cadena vacía y pregunto si b.getTipoDato.equals a cadena. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, la línea será igual a la línea será igual a sin.getLine, ¿sí? La L es minúscula, una disculpa, más el nombre de la variable .getID, ¿sí? Más una coma, porque vamos a separarlo, ¿sí? Y el tamaño de caracteres que puede recibir. Entonces yo le estoy mandando 255. Este paréntesis cierra el sí. Y bueno, yo le voy a poner por aquí el punto y coma, porque este sí está generando el punto y coma. Si no, voy a imprimir también, ¿sí? Que la línea será igual a sin, ¿sí? Pongo los mayor que, ¿sí? Y le digo que más punto get v.getID más punto y coma. Y cierro el punto y coma. Y bueno, va a haber instrucciones en donde yo necesito ir armándola elemento por elemento. Entonces, el último elemento que va a tener mi línea es el punto y coma. Entonces yo voy a crear un método que me permita imprimir el punto y coma. Entonces voy a poner public void fin de línea. Y lo único que va a hacer esto es imprimir un fin de línea. Y aquí sí voy a hacer el salto de línea y voy a agregar el famoso punto y coma. ¿Sí? Ah, pero me faltó algo en GeneraSyn. En GeneraSyn me faltó el famoso, sí, salida.println. ¿Y qué es lo que va a imprimir? La línea, punto y coma. Con eso nosotros ya tenemos hecha la clase que se llama traductor. Nos vemos en el siguiente video para comenzar a utilizarla directamente desde nuestro analizador léxico. Saludos.